Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos en un nuevo video de noticias de Poppy Playtime. Así es amigos, nos encontramos nuevamente con más información del capítulo número 5. Hoy veremos algunos datos curiosos que han estado surgiendo en estos últimos días, sobre todo por el nuevo año 2026, que felicidades a todos, están en el primer video del canal de este increíble nuevo año. Así que amigos, vamos a comenzar con estos Playday News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y ojalá después del capítulo 5 el poderosísimo Project Playtime. Y pues gente, comencemos pues con el video del día de hoy. Ok amigos, pues vamos a comenzar con este tremendo video cargado de noticias del capítulo 5. Primero que nada quiero comentarles que justamente al final del año 2025 la gente de Muff Entertainment empezó a colocar una cuenta regresiva aludiendo a los capítulos anteriores que ya habíamos tenido. O sea, faltaban 4 días, ponían algo del capítulo 4, faltaban 3 del capítulo 3 y así sucesivamente. La primera imagen que nos mostraron fue nada más y nada menos que una foto de Doi the Dogman sosteniendo un número 4, por supuesto, justo como les digo, representando los días que faltaban para este 2026. Entonces ahí pudimos apreciar lo siguiente: si ustedes suben el brillo con varias capas de color blanco, van a encontrar que se encuentran justo 3 manos tocando la mano de Doi. ¿Y quiénes son esas 3 manos? Pues los 3 niños que se utilizaron para la experimentación y desarrollo de Doi the Dogman. Al siguiente día amigos, lógicamente la gente de Muff Entertainment continuó con todo este rollo de que pues está el conteo para poder llegar al 2026. Nos mostraron una foto de Catnap y por supuesto ahí mismo nos iban a mostrar una pequeña mano que es representativa del niño igual que fue experimentado para poder ser Catnap, que es el experimento 1188, que ya todos lo conocemos como Theodore, que es una historia súper triste. Si no han jugado el capítulo 3, vuélvanlo a jugar porque está increíble. Pasamos pues amigos a los últimos 2 días del 2025 y encontramos a Mommy Longlegs, la increíble personaje que conocimos en el capítulo 2 y que Player termina triturando, pero eso no es lo importante, ya que aquí pueden ver que justamente hay otra manita tocando a Mommy Longlegs si ustedes suben el brillo, y es el experimento 1222, conocida como Mary Payne. Hasta este punto ya sabíamos quiénes son los del capítulo 4, los del capítulo 3, los del capítulo 2, con todo el lore y con todas las cosas que han estado surgiendo. Sin embargo, nos hacía falta un personaje que es Huggy Wuggy. Y para sorpresa de muchos amigos, lógicamente la gente de Muff Entertainment terminó revelando al último día del 2025 a Huggy Wuggy, una foto de él y al parecer un niño, que es el experimento 1170. Para la gente que no lo sepa, anteriormente en otros capítulos ya se nos había revelado que Huggy Wuggy era el experimento 1170. Este dato ya lo sabíamos, sin embargo había algo bastante curioso, que es que no sabíamos si Huggy Wuggy era algún animal. En mi caso yo pensaba que Huggy Wuggy era algún tipo de mono. ¿Y por qué motivo surgían estas teorías? Pues ya sabía en el capítulo 2 que se había experimentado con una rata. Entonces en los siguientes capítulos se hizo más indagación al respecto de estos experimentos y lógicamente pues llegamos a pensar que posiblemente Huggy Wuggy era algún tipo de mono, por así decirlo, ya que hay como mucha alusión a esto. Sin embargo, al final parece ser que Huggy Wuggy es un niño. Y muchos ya estamos teorizando que seguramente el siguiente capítulo se va a centrar, ya que es la zona de experimentación, un poco más en la historia y por supuesto más desarrollo de personaje de este increíble protagonista Huggy Wuggy. Ya saben que en el capítulo 1 es tan corto que no da tanto tiempo para poder indagar mucho de él. A lo mejor el siguiente capítulo por fin sabremos más acerca de Huggy, quién es este niño, por qué no puede hablar Huggy y por qué es tan obediente.
Y así, amigos, es como la gente de Moff Entertainment terminó dando este tremendo ciclo, mostrando una flor de amapola, si ustedes juntan todas las imágenes, que ya lo están viendo en sus pantallas, y por supuesto así es como se ve cuando se sube el brillo. Realmente yo creo que uno de los easter eggs que más me ha gustado de Moff Entertainment, hay algunos que han estado muchísimo mejores, pero me agrada que sigan interactuando con toda la comunidad, porque ya saben que a nosotros también nos gusta mucho estar indagando en los secretos de Playtime Co. Pero la gente de Moff, por supuesto, no se iba a quedar con los brazos cruzados, y justamente, amigos, a 1 de enero del 2026 se reveló la siguiente imagen, un poco de la estructura del cuerpo de 1006, además de que podemos ver nuevamente a Poppy. Por supuesto, vemos ahí el brazo de 1006 y está sosteniendo una amapola, referencia lógicamente a lo que estuvimos viendo en los teasers anteriores, en la forma de la amapola. Sin embargo, hay una cosa que es una tremenda locura, y es que si ustedes se dan cuenta y hacen zoom a estas cosas, pues son no solamente prácticamente cosas como maquinaria, por así decirlo, sus piernas o sus cosas que tiene ahí para moverse, sino que también hay músculos, hay tejidos que está haciendo 1006 para poder desarrollar su forma perfecta. Que si ustedes me dicen, Infinity, ¿qué crees que pase ahora en el capítulo 6? Pues esto ya es una verdadera locura. Si ustedes ven esto con más iluminación, pues verán que son muchos, como si fuese una especie de cangrejo men, y se ve súper espectacular. Pero no solamente está ese secreto en este nuevo teaser, sino que si ustedes ven exactamente al fondo donde está el brazo de 1006, podemos ver un poco de su nueva ropa, un poco de lo que pasa dentro o lo que será 1006. Parece ser como si tuviese una especie de traje de payaso o algo así por el estilo, pero realmente eso nos ha dejado muchas más dudas que respuestas de estos nuevos teasers. Ahora bien, amigos, pasemos con la siguiente imagen que están viendo en sus pantallas. Esta imagen se liberó más o menos en Navidad, la gente de Moff Entertainment la publicó, y lógicamente aquí hay muchos secretos curiosos que estuvo, digamos que, resolviendo la comunidad a lo largo de varias semanas. Sin embargo, ahorita ya con todo el contexto que les acabo de platicar, surgieron más cosas importantísimas. Pasemos primero con lo más importante sobre Lily Bloodbrains, que básicamente podemos ver un poco más acerca de Lily, que se encuentra justo a la derecha. Tiene la cara totalmente tapada. Hay algunas imágenes en internet que dicen que ya se reveló la cara de Lily, pero realmente son utilizando inteligencia artificial, así que no se dejen engañar. Todavía no vemos cómo es la cara oficial de Lily Lovebrains, así que, amigos, por ese tema no desesperen de momento. Sin embargo, arriba a la izquierda encontramos un montón de runas ahí bastante curiosas, que ya se tradujo más bien, que quiere decir algo así relacionado a la protección del hogar y la familia. Un poquito ahí, cosillas ahí curiosas, por así decirlo. También encontramos una de las cartas del lado izquierdo, que según el tarot son un 10 de espadas, que simboliza el final, la traición, el dolor, la derrota y los nuevos horizontes, y por supuesto el fracaso, etcétera, etcétera. Básicamente una carta que premoniza, o sí, creo que se dice así, pues como que todo lo malo, por así decirlo, un poco de traición, que aquí hay una teoría de que seguramente ya todos y cada uno de los personajes que salgan, que sean aliados de 1006, pues lo van a traicionar y nosotros terminaríamos el capítulo contra él, o quién sabe, todos traicionan a Poppy, todos nos traicionan a nosotros, quién sabe qué rayos vaya a pasar. Seguido de esto, amigos, por supuesto vemos al poderosísimo 1006 saliendo justamente en la parte trasera. Vemos esos estructura clásica de 1006, que es un poco el brazo y una especie de tela abajo a la derecha, que ya vimos cuál es en el último teaser. Justo en la parte del medio, al lado de la chimenea, podemos encontrar lo que viene siendo una especie de bat de béisbol, por así decirlo, y parece ser que posiblemente podamos llegar a tener una nueva arma dentro de Playtime. Estaría increíble, tremendo bat, ya sea que genere estas pelotas infinitas y las estemos golpeando para atacar a distancia, o simplemente algún artilugio para poder acceder a diferentes zonas gracias a este objeto.
Y bueno, demás objetos que podemos encontrar en la casa que están curiosos, pero hay uno en particular que es súper importante, que es nada más y nada menos, amigos, este cuadro que se encuentra en la parte superior, que es básicamente el Loco. Un personaje que es parte de las cartas estas de como tipo tarot, pero sin embargo aquí tenemos la fábrica de Playtime Co. Ahora sí que está representada al estilo de Playtime. Entonces aquí lo curioso de esta carta es que la gente menciona que simboliza nuevos comienzos, la inocencia y demás cosillas sobre saltos de fe hacia lo desconocido, etc. Pero lo curioso y lo principal es que el traje que tiene este personaje extraño es básicamente el mismo que tiene 1006 en el último teaser que acabamos de ver. Si ustedes se dan cuenta y hacen zoom, o más bien lo están viendo ahora mismo en sus pantallas, la mano de 1006 tiene tal cual ese traje puesto. ¿Será posible que este personaje que estamos viendo es referencia tal cual a cómo se verá 1006 en el siguiente capítulo? Estaría bastante espectacular. Pero no solamente terminando con esta cosa como teoría loca, es que realmente hace un tiempo hubo una especie como de bufón, un payaso que se encontró en uno de los teasers del juego, que se estuvo resolviendo entre la comunidad, y aquí pueden ver, amigos, este payaso que encontraron, que posiblemente sea la referencia a que 1006 iba a ser algo así. Recordemos que 1006 es el prototipo, un experimento que no ha sido terminado, y posiblemente este iba a ser su posible forma final, por así decirlo. Está buscando la manera de ser ahora sí el ser perfecto. Pero bueno, amigos, déjenme acá abajo en los comentarios qué piensan al respecto. En fin, amigos, pues estas serían todas las noticias interesantes del capítulo 5. Estoy súper emocionado de que vaya a salir. Muchísimas gracias, gente, por estar apoyando los videos, dejar su like, comentar, compartir, suscribirse, y pues realmente les agradezco muchísimo todo el apoyo todo el año. Espero que todos sus propósitos de año nuevo se cumplan y sobre todo que se pongan a trabajar en ellos para que se vuelvan realidad. Así que, amigos, yo me despido con el gusto de siempre. Se cuidan, se bañan y nos vemos en el siguiente video. Adiós.